¿Esto es real? ¿De verdad existe un lugar así en el Caribe? El mundo entero quedó en shock por un video de apenas 5 minutos grabado desde el cielo de Puerto Rico. Y la pregunta que explotó en los comentarios fue una sola: ¿cómo puede una isla tan pequeña provocar una reacción tan grande en personas que creían haberlo visto todo? Nadie imaginaba que un simple video pudiera cambiar la vida de una persona. Mucho menos la de una joven creadora visual que vivía en Brooklyn, Nueva York, rodeada de ruido, cemento, prisa y una rutina que cada día parecía tragarse un pedazo más de su alma. La noche en Brooklyn era como siempre, bocinas sonando sin descanso, gente caminando rápido con la mirada clavada en el celular, sirenas lejanas, conversaciones mezcladas en inglés y español. Y desde algún bar de la esquina salía una melodía de jazz que se perdía entre el humo de los carros y las luces frías de los edificios. Para Isabella Morgan, una diseñadora audiovisual de 29 años, ese caos no era extraño. Era su paisaje diario. De día trabajaba para una agencia de diseño, editando campañas para marcas que querían parecer humanas aunque fueran frías como máquinas. De noche, en su pequeño apartamento, intentaba avanzar en sus propios proyectos, pero casi siempre terminaba agotada, mirando la pantalla sin inspiración. Aquella noche, sin pensarlo demasiado, se dejó caer en el sofá y abrió YouTube. No buscaba nada especial. Solo quería distraerse. Pero de pronto, entre videos recomendados, apareció una miniatura que la hizo detener el dedo. El título decía: Puerto Rico 8K, 60 FPS, la isla que el mundo no esperaba ver así. En la imagen se veía el viejo San Juan iluminado de noche, con sus calles adoquinadas brillando bajo la lluvia reciente, el castillo San Felipe del Morro recortado contra el mar oscuro, y al fondo una costa encendida como si toda la isla respirara luz. Isabella frunció el ceño. Seguro es otro video exagerado, pensó. Como creadora visual, sabía muy bien cómo se manipulan los colores, cómo se exagera la luz, cómo se convierte cualquier lugar común en una fantasía vendible. En redes sociales todo podía parecer perfecto con suficiente edición, música emocional y tomas aéreas lentas. Ella misma había hecho ese trabajo muchas veces. Pero algo en esa imagen la incomodó. No parecía una postal artificial. Parecía algo vivo. Sin darse cuenta, tocó el botón de reproducir. Lo primero que apareció fue el mar. No un mar cualquiera, sino una franja inmensa de azul profundo que se abría alrededor de la isla como si Puerto Rico estuviera flotando en medio de un sueño. Luego la cámara bajaba sobre las murallas del viejo San Juan, los techos coloniales, los balcones coloridos, las calles estrechas donde la gente caminaba sin prisa. Después aparecía el yunque cubierto de neblina, una cascada cayendo entre árboles verdes, y más tarde una carretera costera donde el sol se despedía detrás de palmeras inclinadas por el viento. Isabella se quedó inmóvil. Esto no puede ser real, murmuró. La imagen cambió. Ahora se veía una plaza en Ponce, niños corriendo alrededor de una fuente, parejas mayores conversando en bancos, vendedores ofreciendo piraguas, y una señora sonriendo mientras entregaba una bolsa de alcapurrias recién fritas. Luego aparecían las playas de Vieques, una bahía que parecía brillar con luz propia, y finalmente una toma nocturna de San Juan desde el aire, con las avenidas formando ríos de luz. Isabella conocía Nueva York. Conocía Miami. Había viajado a Los Ángeles, Toronto, Londres, Barcelona. Pero aquello le producía una sensación distinta. No era solo belleza. Era una mezcla rara de nostalgia, dignidad y calor humano. Su mente intentaba resistirse. Es solo edición. Es un video turístico. Todo se ve bien desde un dron. Pero su corazón no aceptaba esa explicación. Cuando terminó el video, se dio cuenta de que no había pestañeado casi nada. Volvió a reproducirlo.
Luego otra vez. Y otra. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el mar de Puerto Rico, las fachadas color pastel del viejo San Juan, la silueta de El Morro, las montañas verdes, las calles con música saliendo desde algún balcón, la gente saludándose como si todavía quedara espacio para la humanidad en el mundo. Antes del amanecer, tomó una libreta que estaba junto a su cama y escribió solo 2 palabras. Puerto Rico. Nada estaba decidido. No tenía boleto. No tenía plan. No conocía a nadie allí. Pero sintió que algo la estaba llamando. Y aquí es donde muchos se burlan. Porque siempre hay alguien que dice, ¿cambiar tu vida por un video? ¡Qué ridiculez! Pero seamos honestos, a veces no es el video lo que cambia a una persona. Es lo que el video despierta en alguien que llevaba demasiado tiempo dormido por dentro. Desde aquella noche, Puerto Rico comenzó a perseguirla. En el metro, mientras iba al trabajo, le venían a la mente las calles de San Juan. En la oficina, mientras revisaba campañas sin alma, pensaba en el Yunque. En el supermercado, entre pasillos fríos y personas apresuradas, recordaba el rostro de aquella señora vendiendo frituras en el video. Para Isabella, nacida y criada en Nueva York, la ciudad era velocidad, ruido y supervivencia. Nadie se detenía por nadie. La gente corría incluso cuando no tenía a dónde llegar. Las calles estaban llenas de basura, tensión, ansiedad y una especie de soledad compartida que todos fingían no sentir. Quizás ese video fue cuidadosamente armado, se repetía. Pero había algo que no podía quitarse de encima, el deseo de creer que un lugar así sí podía existir. Al día siguiente, antes de ir al trabajo, abrió su laptop y buscó vuelos a San Juan. El precio era más alto de lo que esperaba, pero no imposible. Si usaba parte de sus ahorros, podía hacerlo. Dudó un momento. Luego abrió el calendario, eligió una fecha y sintió una emoción extraña, casi infantil. En el almuerzo, su compañera Hannah la vio mirando la pantalla con una intensidad rara. Isabella, ¿qué te pasa? Llevas media hora mirando vuelos. Isabella respiró hondo. Creo que quiero ir a Puerto Rico. Hannah levantó las cejas. ¿Puerto Rico, así de repente? Vi un video anoche. Sé que suena tonto, pero no puedo quitármelo de la cabeza. Me da miedo ir y decepcionarme. Pero también siento que si no voy, me voy a arrepentir. Hannah sonrió con suavidad. Pues vete. En serio. Has estado trabajando como una máquina. Y a veces un viaje no tiene que cumplir tus expectativas para cambiarte. Hay cosas que un video nunca puede mostrarte. Más tarde, Isabella se lo contó a su amiga Chloe por teléfono. Chloe se rió, pero no en tono de burla. Bella, tú trabajas con imágenes. Si una imagen te movió tanto, quizás es porque viste algo más que una imagen. Ve. Mira con tus propios ojos. Y recuerda algo, viajar no es solo ver paisajes. Es encontrarte con una versión tuya que todavía no conoces. Esa frase se le quedó clavada. Esa noche, mientras miraba por la ventana las luces inquietas de Brooklyn, la duda desapareció. El viaje ya había empezado antes de comprar el boleto. Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, eran poco más de las 3 de la tarde. Desde la ventana, Isabella vio primero la pista, luego las palmeras moviéndose bajo una luz dorada, y más allá una ciudad que parecía abrirse hacia el mar. No era como llegar a un aeropuerto frío del norte. Aquí el aire se sentía distinto incluso antes de bajar del avión. Al salir, la humedad le tocó la piel como una bienvenida brusca. El olor del Caribe, una mezcla de sal, calor, vegetación y café lejano, le llenó los pulmones.
Caminó por los pasillos del aeropuerto observando a la gente. Había movimiento, claro. Familias esperando, viajeros con maletas, empleados hablando rápido. Pero no sintió la agresividad que esperaba. Había ruido, sí, pero también una calidez difícil de explicar. En un letrero leyó, "Bienvenidos a Puerto Rico". Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que esa palabra, bienvenidos, no era decoración. Antes de salir del aeropuerto se detuvo frente a una máquina y compró una bebida fría de parcha. La probó con cautela. Era dulce, ácida, tropical, completamente diferente a los jugos artificiales que tomaba en Nueva York. Sonrió sin darse cuenta. Esto sabe a sol, pensó. Tomó un taxi hacia San Juan. Por la ventana veía avenidas, palmeras, murales, edificios modernos, casas humildes, anuncios en español, banderas puertorriqueñas colgando en balcones, y de pronto, entre el tráfico, una vista fugaz del mar. El conductor, un hombre llamado don Rafael, notó su silencio. ¿Primera vez en Puerto Rico? Sí, respondió Isabella. Pues prepárate. Esta isla no se entiende en un día. Aquí uno llega pensando que viene a ver playas, pero termina llevándose otra cosa. ¿Qué cosa? Don Rafael se rió. Eso lo vas a descubrir tú. Aquella respuesta, tan simple, la dejó pensando. Después de dejar sus maletas en un pequeño hotel cerca de Condado, Isabella decidió ir al viejo San Juan antes de que cayera la noche. Caminó por calles adoquinadas, entre casas de colores intensos, balcones de hierro, puertas antiguas y paredes que parecían guardar siglos de historias. Había turistas tomando fotos, sí. Pero también había vecinos conversando en las esquinas, niños con uniforme escolar, una pareja de ancianos caminando despacio, un joven tocando plena con un grupo de amigos. No era un escenario armado para visitantes. Era una ciudad viva. Al llegar frente al castillo San Felipe del Morro, se quedó sin palabras. El océano golpeaba las rocas con fuerza. El viento levantaba su cabello. El cielo comenzaba a ponerse naranja. La enorme fortaleza se alzaba frente a ella con una presencia distinta a los rascacielos de Nueva York. No intentaba impresionar por altura. Impresionaba por memoria. Estoy aquí, susurró. Y esa frase le pareció increíble. Ella, que había visto aquel lugar en una pantalla de madrugada, ahora estaba parada frente a sus murallas, sintiendo el viento real, escuchando el mar real, viendo cómo el sol teñía las piedras de dorado. En ese momento entendió algo: hay lugares que no se visitan, te confrontan. Al día siguiente, Isabella decidió subir a El Yunque. Quería comprobar si aquella selva del video era tan intensa como parecía. Contrató una excursión pequeña con otros viajeros, una pareja alemana, un fotógrafo chileno, una estudiante francesa y un guía puertorriqueño llamado Miguel. Mientras el vehículo avanzaba hacia la montaña, el paisaje urbano fue quedando atrás. Las casas se hicieron más dispersas, el aire más fresco, el verde más profundo. Cuando entraron al bosque, Isabella sintió que cruzaba una frontera invisible. El Yunque no era simplemente un bosque tropical. Era una presencia. Los árboles parecían respirar. Las hojas gigantes brillaban con gotas de agua. Los sonidos eran constantes: aves, insectos, ramas, agua cayendo. Y de pronto, el canto de un coquí. ¿Eso es un pájaro?, preguntó la estudiante francesa. Miguel sonrió. No, eso es Puerto Rico cantando de noche y a veces también de día. Todos rieron, pero Isabella sintió un escalofrío. Caminaron hasta una cascada. El agua caía clara sobre las rocas, formando una piscina natural donde algunos visitantes se metían con gritos de sorpresa por el frío. Isabella se sentó en una piedra, sacó su libreta y escribió.
El video mostraba la belleza. Pero no mostraba el sonido. No mostraba el olor a tierra mojada. No mostraba la sensación de estar dentro de algo más antiguo que tú. Miguel, el guía, se acercó. ¿Eres escritora? Algo así. Trabajo con imágenes. Pues aquí las imágenes no bastan. Isabella lo miró sorprendida. Eso mismo estaba pensando. Miguel se encogió de hombros. Puerto Rico es así. Tú puedes grabarlo, fotografiarlo, editarlo en 8 Kelvin. Pero si no lo caminas, si no lo sudas, si no hablas con la gente, te quedas afuera. Aquella frase fue como una bofetada suave. Y aquí viene lo que muchos extranjeros no entienden. Puerto Rico no es solo postal, playa y reggaetón para consumo rápido. Puerto Rico tiene heridas, tiene historia, tiene orgullo, tiene contradicciones, tiene lucha. Y quizá por eso mismo su belleza pega tan fuerte. Porque no es una belleza vacía. Es una belleza que ha sobrevivido. Esa tarde, al regresar a San Juan, Isabella no quiso ir a un restaurante elegante. Le pidió a don Rafael, el mismo taxista que la había llevado el primer día, que la dejara en Piñones. ¿Piñones?, preguntó él por el retrovisor. Ah, tú quieres conocer de verdad. La carretera bordeaba el mar. A un lado, kioscos de comida, al otro, la costa abierta. El olor a fritura, ajo, aceite caliente y sal se mezclaba con el viento. Isabella caminó entre locales donde sonaba salsa, familias comían en mesas sencillas y motocicletas pasaban lentamente. Se detuvo frente a un kiosco donde una mujer de sonrisa amplia freía alcapurrias. Mi amor, ¿qué vas a querer? Isabella dudó. No sé. Es mi primera vez. La mujer se llevó una mano al pecho como si aquello fuera grave. ¿Primera vez? Pues entonces tienes que probar alcapurria, bacalaíto y una empanadilla. Aquí no viniste a sufrir, viniste a comer. Isabella soltó una carcajada. La mujer se llamaba Doña Carmen. Le sirvió una alcapurria caliente envuelta en papel. Isabella mordió con cuidado. La textura crujiente, el relleno sabroso, el golpe de condimento, el calor, todo fue tan directo que abrió los ojos. ¡Guau! Doña Carmen se cruzó de brazos, orgullosa. ¿Tú ves? Eso no sale en los videos bonitos de internet. Debería salir, respondió Isabella. No, nena. Mejor que vengan y lo prueben. Hay cosas que si tú las explicas demasiado, pierden magia. Isabella compró más comida de la que podía terminar y se sentó mirando el mar. A su alrededor, familias hablaban fuerte, niños corrían, parejas bailaban sin escenario, sin público, sin necesidad de aprobación. Todo era imperfecto, vivo, ruidoso, cálido. Y de repente pensó en Brooklyn. En las cafeterías caras donde todos estaban solos con sus laptops. En los restaurantes silenciosos donde nadie miraba a nadie. En la gente que hablaba de comunidad como una marca, pero no saludaba al vecino. Aquí, en un kiosco sencillo de Piñones, había algo que ninguna campaña podía fabricar. Al tercer día viajó hacia Ponce. Quería ver otra cara de la isla. Durante el trayecto, el paisaje cambió. Montañas, carreteras, pueblos, casas de colores, iglesias, gasolineras, pequeños negocios familiares. Puerto Rico no era una sola imagen. Eran muchas capas superpuestas. En Ponce, la Plaza Las Delicias la recibió con una calma distinta. El parque de bombas, rojo y negro, parecía salido de una historia teatral. La catedral, las fachadas antiguas, los bancos bajo los árboles, todo tenía un ritmo más lento que San Juan. Allí conoció a un fotógrafo local llamado Javier,
que vendía impresiones cerca de la plaza. Al ver la cámara de Isabella, le preguntó de dónde venía. De Nueva York. Ah, Nueva York. Allá todo el mundo cree que Puerto Rico es solo vacaciones. Isabella bajó la mirada, un poco avergonzada. Creo que yo también pensaba algo parecido. Javier no se molestó. Sonrió con cansancio. No eres la única. Afuera nos miran como si fuéramos una playa con aeropuerto. Pero esta isla tiene memoria. Tiene artistas, científicos, agricultores, maestros, músicos, gente que se rompe la espalda todos los días. También tenemos problemas. Claro. Muchos. Pero reducirnos a turismo es una falta de respeto. Sus palabras no fueron agresivas, pero sí firmes. Isabella sintió que debía escucharlas con humildad. Y aquí hay que decirlo claramente, aunque incomode, muchos extranjeros llegan a Puerto Rico buscando una fantasía tropical barata. Quieren la foto con el mar, la comida, la música, la sonrisa del boricua, pero no quieren ver la complejidad de la isla. No quieren escuchar sobre apagones, huracanes, deuda, migración, desplazamiento, identidad, resistencia. Quieren una postal sin historia. Y Puerto Rico no merece ser tratado así. Esa noche, Isabella escribió durante horas en su libreta. Escribió sobre doña Carmen. Sobre Miguel. Sobre don Rafael. Sobre Javier. Sobre cómo cada persona parecía defender la isla sin necesidad de discursos patrióticos. La defendían viviendo, trabajando, cocinando, guiando, conversando, recordando. Al día siguiente, decidió visitar una zona cafetalera en la montaña. Le habían hablado de adjuntas, de sus paisajes verdes y su café. El camino fue largo, lleno de curvas. Pero cuando llegó, el aire fresco y el olor a café tostado le hicieron sentir que estaba en otro Puerto Rico. En una pequeña finca, una mujer llamada Marisol le explicó el proceso del café con una paciencia que parecía heredada de generaciones. Le mostró los granos, las plantas, las máquinas antiguas, los sacos. Isabella escuchaba fascinada. Yo pensaba que Puerto Rico era más playa que montaña, confesó. Marisol sonrió. Eso piensa mucha gente. Pero esta isla tiene de todo. Costa, monte, bosque, campo, ciudad. Lo que pasa es que al mundo le gusta simplificarnos. Le sirvió una taza de café negro. Isabella lo probó. Era fuerte, aromático, cálido. No se parecía al café apurado que tomaba todas las mañanas camino al metro. Este café obligaba a detenerse. ¿Y no se cansan de que los vean de forma tan limitada?, preguntó Isabella. Marisol miró hacia las montañas. Claro que cansa. Pero también sabemos quiénes somos. Puerto Rico no necesita permiso de nadie para tener valor. Esa frase la golpeó más que cualquier paisaje. Puerto Rico no necesita permiso de nadie para tener valor. Por la tarde, sentada frente a las montañas, Isabella entendió que su viaje ya no era una búsqueda de belleza visual. Era una confrontación con su propia ignorancia. Ella había venido para confirmar si un video era real. Pero lo que estaba descubriendo era mucho más incómodo. El video era real, sí, pero también era insuficiente. Ninguna cámara podía capturar la dignidad de una isla que sonríe aunque cargue cansancio. Ningún dron podía explicar el orgullo de una mujer que sirve café cultivado en su tierra. Ningún lente podía mostrar por completo lo que significa escuchar a un coquí mientras alguien te dice, aquí seguimos. En los últimos días regresó a San Juan. Quería despedirse del viejo San Juan con calma. Caminó de nuevo por sus calles, pero ahora las veía de otra manera. El primer día había visto colores.
Ahora veía capas. Veía historia colonial, resistencia cultural, turismo, vida local, belleza y tensión conviviendo en la misma esquina. Entró en una tienda pequeña y compró una postal del Morro, una bandera puertorriqueña pequeña y una taza de café. La dueña de la tienda, una señora de cabello blanco llamada Lourdes, le preguntó si se llevaba buenos recuerdos. Más que recuerdos, respondió Isabella. Creo que me llevo una lección. Lourdes la observó con curiosidad. ¿Y cuál? Isabella pensó unos segundos. Que hay lugares que el mundo subestima porque no los entiende. La señora asintió lentamente. Ay, mija. Eso Puerto Rico lo sabe demasiado bien. El último día, antes de ir al aeropuerto, Isabella decidió volver al mar. Se sentó en una playa tranquila cerca de Isla Verde, con la maleta a un lado y la libreta sobre las rodillas. El agua avanzaba y retrocedía con una paciencia que la ciudad de Nueva York jamás le había enseñado. Abrió su libreta y leyó sus notas. El Morro al atardecer. El canto del coquí en el yunque. La alcapurria de Doña Carmen. La voz de Javier hablando de dignidad. El café de Marisol en la montaña. Las calles del viejo San Juan después de la lluvia. La frase de don Rafael, esta isla no se entiende en un día. Y entonces comprendió que Puerto Rico no la había impresionado solo por su belleza. La había desarmado porque le mostró una forma distinta de existir. Una forma donde la alegría no significa ausencia de dolor. Donde la hospitalidad no es debilidad. Donde la cultura no es un producto, sino una manera de resistir. En el aeropuerto Luis Muñoz Marín, mientras caminaba hacia la puerta de embarque, vio a turistas comprando recuerdos, familias despidiéndose, empleados bromeando entre ellos, niños cansados abrazando mochilas. Todo parecía común. Pero para ella ya no lo era. Compró una última postal. Era una imagen nocturna del viejo San Juan, iluminado frente al mar. La guardó cuidadosamente en su bolso. Este viaje cambió mi forma de mirar, pensó. Cuando el avión despegó y la isla comenzó a hacerse pequeña bajo las nubes, Isabella no sintió que se alejaba de un destino turístico. Sintió que dejaba atrás un lugar que le había hablado directamente al corazón. Días después, de regreso en Brooklyn, algo en ella seguía en Puerto Rico. La rutina volvió, las bocinas volvieron, los correos urgentes volvieron, las campañas vacías volvieron. Pero Isabella ya no era la misma. Sobre su escritorio colocó la postal del viejo San Juan, la pequeña bandera y la taza de café. Cada vez que las miraba, recordaba que el mundo no se mide por el tamaño de un territorio, ni por la opinión arrogante de quienes creen que solo las grandes potencias tienen algo que enseñar. Puerto Rico, esa isla tantas veces reducida, malinterpretada, usada como fondo de vacaciones o mencionada solo cuando hay crisis, le había mostrado una verdad poderosa. Hay pueblos que no necesitan gritar para dejar huella. Hay culturas que no necesitan pedir permiso para emocionar al mundo. Hay lugares que, cuando los miras de verdad, te obligan a revisar todos tus prejuicios. Entonces Isabella tomó una decisión. Su próximo proyecto audiovisual no sería otro anuncio para una marca sin alma. Sería un documental personal sobre lo que encontró en Puerto Rico. Pero no quería hacer el típico video de playas perfectas y comida bonita. Quería mostrar lo que el primer video no podía mostrar, la profundidad, la contradicción, la ternura, la fuerza y la humanidad de la isla. Quería contarle al mundo que Puerto Rico no era solo un lugar hermoso. Era un lugar vivo. Y aquí va mi opinión, porque hay que decirlo sin miedo, tal vez el verdadero problema no es que Puerto Rico sea pequeño. Tal vez el problema es que el mundo lo ha mirado con ojos demasiado pequeños. Lo han querido encerrar en clichés, en estadísticas, en titulares de crisis, en paquetes turísticos, en prejuicios desde afuera.
pero cuando alguien se atreve a mirar más allá, descubre una isla inmensa en espíritu. Isabella llegó a Puerto Rico buscando confirmar si un video era real. Regresó entendiendo que la realidad era mucho más poderosa que cualquier imagen en 8 Kelvin. Porque el Puerto Rico verdadero no cabe en 5 minutos de video. Está en la señora que te llama mi amor aunque no te conozca. Está en el taxista que te cuenta la isla como si te entregara un secreto. Está en el coquí que canta escondido entre la lluvia. Está en la montaña donde el café sabe a memoria. Está en la plaza donde la gente conversa sin mirar el reloj. Está en el mar que no necesita explicación. Está en esa mezcla de dolor y alegría que solo los boricuas conocen tan bien. Por eso, si alguna vez alguien te dice que Puerto Rico es solo playa, solo fiesta, solo crisis o solo una isla más del Caribe, enséñale esta historia. Porque tal vez lo que más impacta de Puerto Rico no es lo que se ve desde el cielo, sino lo que se siente cuando caminas su tierra, escuchas a su gente y dejas que la isla te mire de vuelta. Si tú también quieres conocer el Puerto Rico que no aparece completo en los videos turísticos, no te quedes solo con la pantalla. Ve. Camina. Pregunta. Escucha. Prueba su comida. Respeta su historia. Mira su belleza, pero también mira su lucha. Y cuando estés allí, frente al mar, en una calle del viejo San Juan, en una montaña de adjuntas, en un kiosco de piñones o bajo la lluvia de El Yunque, quizá entiendas lo mismo que entendió Isabella. Puerto Rico no se visita solamente con los ojos. Puerto Rico se entiende con el corazón. Gracias por ver este video. Si esta historia te hizo pensar, si alguna vez sentiste que el mundo no entiende lo grande que es Puerto Rico, deja tu comentario. Cuéntanos qué lugar de la isla crees que todo extranjero debería conocer antes de opinar. Y si quieres más historias como esta, suscríbete al canal, porque lo que viene va a incomodar a más de uno pero también va a hacer que muchos miren a Puerto Rico con el respeto que siempre mereció.